Bien, estamos, amados hermanos, estudiando desde hace un par de semanas la temática, una serie. Tenemos una serie que está también, va a empezar a salir en YouTube el mes que viene, siendo formados, ¿ya? Siendo formados. Vamos en la cuarta lección y hoy día la cuarta lección es la segunda parte de la intención original de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos eso? La intención original de Dios, primera parte. Hoy día entonces, para todos los que toman nota, coloquen ahí la intención original de Dios, segunda parte. Déjenme introducir la temática con lo siguiente. Hay dos preguntas que yo he estado haciendo, no sé si se han dado cuenta, pero yo las he estado mencionando en las predicaciones hace como un mes y medio que yo vengo mencionando las preguntas en las predicaciones, las menciono nomás. Una es, y son dos preguntas que tenemos que tener claro, amados, tenemos que tener claro, porque la respuesta de estas dos preguntas nos va a hacer entender claramente nuestra vida en Cristo Jesús o nos va a hacer entender claramente la vida de Cristo en nosotros. La primera pregunta que tenemos que entender es ¿por qué el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz? Y la respuesta a esa pregunta, ustedes saben la respuesta, es para ser formados a la imagen de Cristo. El Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, el Señor salvó a los redimidos con un propósito claro y definido. Y el propósito era ser formados a la imagen de Cristo. ¿Amén, hermanos? Pero, hermanos, eso nos tiene que llevar a la segunda pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en esta reunión? ¿A qué vinimos? ¿Qué hacemos los domingos cuando nos congregamos? ¿A qué vinimos? Y la respuesta está relacionada con la respuesta de la primera pregunta. Vinimos para ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, yo voy a, como he dicho en otros momentos, enseñamos por causa de la ignorancia y repetimos por causa del olvido. Yo voy a seguir repitiendo esto hasta que nuestra mente se abra y veamos la importancia de estar aquí sentados y también veamos de lo complejo que es cuando nos distraemos de estos tiempos que el Señor nos permite. Estamos aquí, vuelvo a preguntar, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos los martes en las reuniones hogareñas? ¿Por qué nos reunimos el día domingo en las mañanas al culto dominical? Con una sola finalidad, ser capacitados, ser edificados en Cristo, nos reunimos para comer a Cristo y nos reunimos para, hermanos, ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Bajo ese contexto de lo que estoy diciendo, decir lo siguiente. Es imposible comprender el Evangelio, hermanos, y sus implicancias y todas las implicancias que el Evangelio tiene si no es por medio de la obra de Cristo. No podemos separar la obra de la cruz de el entendimiento que podamos tener del reino de Dios, del entendimiento que podamos tener del pacto eterno, del entendimiento que podamos tener de la vida en Cristo. No podemos separar la obra de la cruz. En otras palabras, la obra de la cruz es la llave que abre la compuerta de la revelación de Cristo en nosotros. Sin la obra de la cruz no vamos a comprender nada. Sin entender que todo lo que está escrito en la Biblia apunta a Cristo y a esta nueva realidad en Cristo en la cual usted y yo vivimos. Escuche bien, a esta nueva realidad. Porque esta realidad no siempre existió. Antes de la cruz no existía la realidad en Cristo. Antes de la cruz existía la realidad con Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con que ahí dice que el hombre estaba con Dios, el hombre caminaba con Dios, iba al lado de Dios, Dios era su amigo, Dios era su consejero, Dios era esto otro, pero la realidad en Cristo, hermanos, se da solamente después de la cruz. Todo, hermanos, todo, escuchen bien, todo apunta al propósito eterno de Dios. Eso yo lo anotaría. Si yo estuviese oyendo, yo anotaría esa frase. Todo apunta al propósito eterno de Dios. Todo apunta a la nueva creación en Cristo.
y todo apunta a reconciliar todo en el Hijo. Hermanos, todo lo que está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, apunta, como les dije, al propósito eterno de Dios. Todo apunta a la nueva creación y todo apunta a reconciliar todo en el Hijo. Por eso es que la nueva creación, o miren el término que voy a usar, o esta nueva humanidad, es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Voy a usar ese término, esta nueva humanidad, porque esa es el término que usa la NBI y nos va a dar mucha claridad de a qué se está refiriendo Pablo. Todo apunta a esta nueva realidad en Cristo, todo apunta al propósito eterno de Cristo y todo apunta a esta nueva humanidad que es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hermanos, lo que usted y yo tenemos que saber y entender es que todos nosotros participamos de esto por gracia. Somos parte de esta nueva realidad en Cristo por gracia. Somos parte del reino de Dios por gracia, porque ya estamos en el reino de Dios. El reino de Dios no viene, usted ya es parte del reino de Dios. Amados, el que usted y yo seamos esta nueva creación, porque nosotros somos la nueva creación, iglesia, ¿me está oyendo? Trate de seguirme las ideas que voy vertiendo la enseñanza. Nosotros somos la nueva creación. Nosotros somos. Y el que usted y yo seamos parte de la nueva creación es resultado de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Nunca va a ser el resultado de tu obediencia. Es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de una obra sobrenatural que ocurrió en la cruz, de una obra espiritual que ocurrió en la cruz. No merecíamos ser parte de esta nueva creación. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Ninguno lo merecía, hermano. Ningún cristiano merecía ser parte de la nueva creación. Y nosotros, amados, necesitamos abrazar esto que yo estoy diciendo por medio de la fe. ¿Abrazar qué? Abrazar que somos parte de la nueva creación. Abrazar que somos parte de la nueva creación por gracia, no por algo que hacemos. Cuando yo digo que necesitamos abrazar, me estoy refiriendo a que necesitamos creer esto, creerlo con todo nuestro corazón, pero obviamente creerlo por medio de la fe. Por eso es que cuando abrazamos el Evangelio del Reino, nos damos cuenta que este Evangelio es mucho más que simplemente suplir nuestras necesidades terrenales o temporales. ¿Por qué digo esto yo? Porque en gran parte del mundo evangélico se predica un evangelio que suple las necesidades temporales y terrenales. Ven a Cristo y Él te va a sacar de la droga. Ven a Cristo y Él te va a sacar del alcohol. Y obviamente el Señor lo hace, pero ese no es el mensaje. Hermanos, no es que Dios te va a bendecir, pero Dios te va a bendecir significa Dios te va a dar casa, Dios te va a dar una carrera, Dios te va a dar un hijo, Dios te va a mantener sano, Dios va a hacer un milagro contigo. Eso significa Dios te va a bendecir. Y hermanos, entender la nueva creación por revelación está por sobre estas cuestiones temporales y terrenales. La nueva creación es algo sobrenatural y espiritual que se originó como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, pero el evangelio que predicamos, hermano, el evangelio que predicamos no vino a suplir necesidades terrenales y temporales. Cuando nosotros predicamos y pensamos un evangelio que todo lo que Cristo hizo y que todo lo que se nos ha dado, incluida la fe que se nos dio, solo tiene un fin temporal y terrenal, estamos minimizando la obra de Cristo. Cuando pensamos eso, cuando pensamos que, Dios me dio fe para creer que voy a sanar del cáncer. Cuando pensamos eso, hermano, y esto que estoy diciendo, si me escuchan algunos pastores, me van a tildar de hereje. Pero si pensamos eso, estamos minimizando la obra de Cristo. Porque, hermanos, Cristo en la cruz ganó la sanidad para usted y para mí. ¿Está oyendo?
¿Sabe qué me ha llevado a sentir el Señor? Voy a usar la expresión sentir mientras tanto, ¿no? A que si Dios nos empieza a mostrar esto por revelación, vamos a empezar a experimentar sanidad física. Porque escúcheme bien, minimizar la obra de Cristo a que se nos dio fe para ser curados del cáncer nomás, es grave. Porque la fe no fue dada solo para eso. De hecho, el agregado. Se nos dio la fe para ser formados a la imagen de Cristo. Se nos dio la fe para creer en la posición y en la nueva realidad donde Cristo te colocó con su muerte. Se te dio la fe, hermano, para avanzar en el reino y para abrazar el reino y para vivir la nueva vida y la vida abundante que Cristo ganó en la cruz para ti. No podemos torcer de una manera tan terrible el Evangelio, minimizando la obra consumada de la cruz. Porque el Evangelio no apunta, oiga bien, oiga lo que voy a decir, el Evangelio de Cristo, el Evangelio bíblico, no apunta, escuche, a que te vaya bien. Y usted tiene que estar complicado con la frase ya. Pero el Evangelio de Cristo no apunta a que te vaya bien, hermano, en esta temporalidad. Ahora, surge una pregunta. ¿Dios quiere que me vaya bien? Surge esa pregunta, porque acabo de decir que el Evangelio que Cristo nos dio no apunta, no busca que a ti te vaya bien en esta temporalidad. No busca eso. Pero entonces surge una pregunta. ¿Dios quiere que me vaya bien? La respuesta es categórica en la Biblia, hermanos. Sí, Dios quiere que me vaya bien. Dios no quiere que me vaya mal. Pero, ¿qué entiende Dios porque me vaya bien? ¿Y qué entiendo yo porque me vaya bien? ¿Me están siguiendo? Ya sabemos, ¿Dios quiere que me vaya bien? Sí. ¿El Evangelio fue dado para que me vaya bien en esta temporalidad? No. ¿Pero Dios quiere que me vaya bien? Sí. El asunto es más profundo. ¿Qué estoy entendiendo yo? ¿Qué está entendiendo usted por que me vaya bien o que le vaya bien a usted? ¿Y qué entiende Dios por que nos vaya bien? La Biblia dice en Jeremías que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Así dice la Biblia. Dice, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, dice Dios hablando a través de Jeremías, son pensamientos de bien, de paz y no de mal, a fin de darles aquello que ustedes desean, aquello que ustedes esperan. O sea, Dios sí tiene pensamientos de bien. Pero ¿qué está entendiendo Dios porque a ti te vaya bien? ¿Y qué estoy entendiendo yo porque me vaya bien? ¿Cuáles son esos pensamientos que Dios tiene? Porque quizás yo pienso que en esos pensamientos de bien que Él tiene para mí, son pensamientos de prosperidad económica, son pensamientos de que yo voy a estar sano siempre, son pensamientos de que me va a ir bien en todo lo que yo planifico en esta vida. Quizás eso es lo que yo estoy pensando y quizás eso es lo que usted está pensando, hermano. Quizás llegamos a las reuniones y usted ábrase en su mente ahora. Ábrase, deje que el Señor examine su corazón. Quizás llegamos a las reuniones esperando que el Señor nos solucione la problemática de vida que tenemos, porque esperamos que nos vaya bien. Pero ¿qué es para Dios que nos vaya bien? Dios sí quiere que me vaya bien, pero ese vaya bien de Dios, hermanos, es esto: que yo esté alineado con el propósito eterno suyo. ¿Me escuchó? Cuando Dios dice, yo quiero que te vaya bien, Rebeca, lo que Dios está diciendo es, yo quiero, Rebeca, que tu vida esté alineada al buen propósito de mi voluntad, como lo dice la NBI. Dios quiere, cuando Él dice que Dios quiere que me vaya bien, es que estemos alineados al buen propósito de su voluntad. Entonces pareciera que hay dos que me vaya bien, bien diferentes, ¿cierto?
el que me vaya bien mío y el que me vaya bien de Dios. Y hermano, y el que me vaya bien mío, por lo general, está rodeado de circunstancias, está rodeado de que yo miro a Marcos para allá y que veo que prospera un poco más que yo, miro al de allá, veo que está más sano que yo, y me empiezo a comparar con ellos dos, uno está más próspero, el otro está más sano y yo estoy más jodido. Me están siguiendo? Entonces siento que no me está yendo muy bien. ¿Me está escuchando? Pero todo mi análisis es desde lo terrenal, desde lo temporal, que no es la realidad que Cristo ganó en la cruz. Dios quiere que te vaya bien, hermano, hermana, pero ese vaya bien es que usted esté perfectamente alineado al propósito eterno de Dios. Desde que nacimos de nuevo, escuche, hemos tenido, una pregunta que estoy haciendo, desde que nacimos de nuevo, ¿hemos tenido algún problema en nuestras vidas? ¿Sí o no? Muchos, más que antes, ya. La respuesta, yo anoté aquí, yo fui ingenuo en realidad porque yo anoté la respuesta de todos nosotros será sí hemos tenido problemas, pero fueron más categóricos los demás. Más que antes, muchos problemas. Ok, ok. Si eso yo lo miro como desde la mirada terrenal, desde mí me vaya bien, voy a sentir a Dios injusto en más de alguna ocasión. Y voy a percibir a Dios olvidándose de mí en más de alguna ocasión. Y voy a percibir que Dios le pone más atención a otros que a mí. Ahora, hermano, lo que yo le estoy transmitiendo a usted es lo que me ha pasado a mí. ¿Me está escuchando? Porque me he parado desde la realidad equivocada. Porque la realidad correcta es no la temporalidad en la que vivo, sino que mi realidad es eterna, hermano. La victoria de Cristo en la cruz es una victoria eterna. Y Él me posicionó dentro de Cristo y Cristo es eterno. Y la realidad en la cual Él me posicionó es una realidad eterna. Estoy perdonado eternamente, estoy justificado eternamente, estoy glorificado eternamente, estoy santificado eternamente. Soy un hijo eterno de parte del Señor. Para siempre. Él murió una sola vez y para siempre para otorgarnos todo esto de forma eterna. Pero mi mente, como mi mente necesita ser renovada, mi mente sin renovación vuelve a esta realidad temporal. Hermanos, les recuerdo, algo que ustedes saben porque yo se los enseñé en algún momento, que paz bíblica no es la ausencia de problemas. Paz no es ausencia de problemas, sino entender que Cristo está en nosotros en medio de los problemas. Eso es paz. Amén, iglesia. Amén. La paz bíblica no es ausencia de problemas. Porque para Dios, el que me vaya bien no tiene nada que ver, el que me vaya bien no tiene nada que ver con prosperidad económica, con una salud completa, con que mis planes salgan todos y todo resulte. ¿Me están escuchando? Él está en mí. Él me habita con problemas o sin problemas. Él me habita con enfermedad o sin enfermedad. Él me habita con riqueza o con pobreza. ¿Me está oyendo, hermano? Él habita dentro de mí con una sonrisa en mi rostro o con lágrimas en mis ojos. Él me habita igual. Entonces, el que me vaya bien no tiene que ver con lo que nos está pasando. El que me vaya bien tiene que ver con cuánto yo estoy entendiendo la razón por la cual yo fui trasladado de tinieblas a luz. Por esto, escuche bien, pensar que todo esto se reduce a panes y peces, cuando yo use la expresión panes y peces me refiero a las cuestiones terrenales, ¿ya? Si usted y yo pensamos que todo se reduce a panes y peces, a que la bendición de Dios son panes y peces, a que el Señor está conmigo porque tengo panes y peces, si pensamos eso, pensar que la fe se nos ha dado para eso, para que estemos sanos, para que estemos prósperos,
entonces tenemos un problema y un problema grande. No estamos entendiendo la obra consumada de Cristo en la cruz. Y escúcheme bien, y vamos a estar sujetos a la frustración permanentemente. Y si estamos sujetos a la frustración permanentemente, no vamos a poder experimentar la vida abundante que Cristo nos dio. No la vida abundante que Cristo nos va a dar, sino que la vida abundante que Cristo nos dio. La fe, hermano, que se nos ha dado es para poder morir nosotros. La fe que se nos ha dado es para poder manifestar la vida de Cristo en nosotros. La fe que se nos ha dado es para ver la voluntad del Padre haciéndose en nuestra vida. Pero la fe que se nos ha dado no es para los panes y los peces. Hermanos, los panes y los peces son parte del Evangelio. Vuelvo a repetir las palabras de Jesús cuando dice él: miren a las aves del campo que no siembran ni ciegan, mas Dios tiene cuidado de ellos. Miren los lirios de los campos que no hilan, ni cosen, ni hacen sus vestidos, mas se han vestido con más gloria que el propio rey Salomón. ¿Cuánto más yo tendré cuidado de todos vosotros? Lo que está diciendo es: yo los posicioné en Cristo, yo los revestí de Cristo, ustedes están escondidos con Cristo en Dios. Toda su temporalidad no es problema. Yo me voy a acercar. Pero ¿por qué se nos vuelve un problema, hermanos, a nosotros? Porque estamos parados en la realidad incorrecta, porque miramos nuestra vida desde la realidad incorrecta. Nuestra realidad, hermanos, no es, hermanos míos, no se distraigan, nuestra realidad no es temporal. Nuestra realidad es eterna. Quiero que veamos un texto. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Yo voy a leer la NBI, ¿ya? Pero usted lea la Reina Valera para que vaya comparando. Juan 3, del 1 al 3, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Verso 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. La Reina Valera dice que en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacer de nuevo, usted sabe, porque el Señor nos ha mostrado esto, que es la regeneración, la palingenesia, ¿correcto? Escuche bien, una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Eso es palingenesia. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿Ya? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que es necesario que nazca de nuevo. O sea, que tenga una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Aquí tenemos una conversación muy interesante entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, un fariseo principal de entre los judíos. Acá aparece el concepto de reino, porque el texto decía que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Ya escuchen. Aquí aparece en estos versículos el concepto de reino. De ese concepto de reino estaremos hablando más adelante, hermanos. Pero, hermanos, vamos a ser bombardeados por la revelación al estudiar el reino desde la obra de la cruz. Y nos vamos a dar cuenta que hemos andado perdidos en muchas cosas. Acá dice que para poder ver el reino, no tenemos que madrugar, oiga, y orar a las 3 de la mañana. Aquí dice que para ver el reino, no hay que orar toda la noche. Aquí dice que para ver el reino, no hay que ayunar. No tenemos que congregarnos todos los días del año para ver el reino. Aun cuando, hermanos, hay que congregarse
no como los otros que por costumbre tienen no congregarse. Aquí dice el texto que para ver el reino, ¿qué se necesita? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hermanos, oigan, el hombre no tiene que hacer nada para ver el reino. El hombre tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, el hombre no puede proponerse nacer de nuevo. La única forma que alguien nazca de nuevo es que el Dios de los cielos decida sacarlo de las tinieblas a la luz, que el Dios de los cielos decida darle la vida eterna, que es Cristo en él, que el Dios de los cielos decida quitarle los velos de tinieblas, proveer arrepentimiento, proveer fe, arrastrarlo de tinieblas a luz. Esa es la única forma que alguien nace de nuevo. Si usted nació de nuevo así, hermano, escuche, usted puede ver el reino de Dios. Pero usted mientras me está oyendo está pensando, yo no lo he visto nunca. ¿De qué reino hablo? Porque hemos estado mucho tiempo desde que nos convertimos y estamos en Cristo, escuche bien, parados en la realidad equivocada. Porque o Dios miente o yo estoy equivocado. ¿Dios miente? No. No. Dios dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Nacimos de nuevo? Podemos ver el reino de Dios entonces. ¿No lo hemos visto? ¿Por qué? Porque estamos situados, nos posicionamos en nuestra mente, hermanos, en la realidad equivocada. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos orado toda la noche buscando la presencia del Señor? Yo lo he hecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos levantábamos temprano antes para que el Señor nos hablara? Y lo hacíamos con sinceridad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado noches completas en la vigilia y después al otro día no dormíamos? ¿Por qué no? Porque no había que dormir, porque había que se notara que habíamos vigilado. Hermano, si así era. Porque de esfuerzo, 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 esfuerzo. Hermano, qué terrible, Señor, pero lo hacíamos con sinceridad. Pero era un engaño. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Aquí, hermanos, vamos a entender por qué se requiere un nuevo nacimiento. Porque como hemos dicho, Dios ya lo tenía todo planeado y todo pensado. No se les tiene que olvidar eso. Antes de la fundación del mundo, antes que Él creara la primera estrella, antes que Él creara el primer átomo, antes de eso, antes de que Él creara la materia, Él planificó, Él planeó salvarte. Antes de que Él creara el primer átomo, Él pensó en ti y dijo, lo voy a salvar, la voy a hacer parte de Cristo, la voy a introducir en Cristo, lo voy a posicionar en Cristo, lo voy a hacer parte mía, parte íntegra mía, y le voy a dar mi ADN, lo voy a identificar conmigo y lo voy a hacer, la voy a hacer vivir la vida eterna en el reino de Dios por siempre y para siempre. Antes de cualquier cosa, Él tenía todo planeado. Y lo que Dios diseñó y preparó desde antes de la fundación del mundo fue la nueva creación. ¿Y quién es la nueva creación? Nosotros. Eso es lo que preparó antes, hermano. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Él preparó de antemano la nueva creación. Que Él, antes de la fundación del mundo, eligió en Cristo Jesús a los que iban a ser de Él. En Cristo Jesús. No eligió entre nosotros, eligió en Cristo Jesús. Aquellos que le representan a Él en la tierra. Y la forma de ser parte de esa iglesia es el nuevo nacimiento. O sea, nadie es parte de la iglesia si no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted nació de nuevo? Entonces usted es parte de la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, usted es parte de esa nueva humanidad que Dios escogió para representarlo en la tierra. Porque hay dos humanidades. Hay una que está caída, que son los herederos de Adán. Y hay otra humanidad, la nueva humanidad, que no está caída, que es santa, justa, perfecta, recta, y que están en Cristo,
que son el resultado de la obra de Cristo, que son los descendientes del segundo Adán. Dios pensó en esa humanidad. ¿En cuál? ¿En la primera o la segunda? La segunda. No es Adán que estuvo pensado antes de la fundación del mundo. Lo que estuvo pensado antes de la fundación del mundo fue el segundo Adán y todos los que estuviesen en el segundo Adán. Amén, hermanos. Yo aquí voy a abrir una ventanita y la cierro al tiro y si quedan dudas no importa porque yo después voy a tocar ese tema aparte. Nosotros no existíamos en el cielo. Porque hay gente que dice que, de esos himnos que se cantan, que dicen, y volveré al hogar. Para volver a una parte porque uno tuvo que haber estado ahí primero, ¿cierto? Ya, nosotros no existíamos en el cielo, pero sí existíamos en la mente de Dios. Y esto es lo maravilloso. No existíamos en el cielo, nosotros empezamos a existir el día que nuestra madre nos parió. Y desde ese día se empezó a andar el reloj individual para cada uno de nosotros hasta el día que el Señor, el día que el Señor había planificado en la eternidad para rescatarte y traerte de tiniebla a luz. No existíamos antes, ¿de acuerdo? No somos cuerpos celestes como dicen los mormones. No existíamos antes. Pero sí existíamos, ¿dónde? En la mente de Dios. Él en la eternidad pasada, antes, lo dice Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, Él planeó y planificó esta nueva humanidad. ¿Cuál es la nueva humanidad, hermanos? Su nueva creación. ¿Quién es, hermano Juanse? Lo que los representan a Él en la tierra. Los descendientes del segundo Adán. Usted es parte de eso. Hermano, usted es parte de eso. Ahora escuche. Tenemos que morir y tenemos que volver a nacer. Ya que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y hay una naturaleza de pecado que tiene que ser arrancada. Eso ocurrió en la cruz del Calvario, ¿correcto? Y no solamente eso, además se me tiene que impartir una nueva naturaleza. A todos nosotros, hermanos, se nos impartió la nueva naturaleza. Si usted nació de nuevo, a usted se le impartió la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es Cristo en usted. Por eso es que en la iglesia no hay ninguno superior a otro. De hecho, hermanos, en la iglesia no existen los ministros y los hermanos. Bíblicamente existen los ministros competentes del nuevo pacto. ¿Quiénes son? Todos los cristianos. Usted es un ministro competente del nuevo pacto. Yo soy un ministro competente del nuevo pacto. Usted tiene un rol en la iglesia y yo tengo un rol en la iglesia, pero yo no soy superior a usted. ¿Por qué? Porque a usted se le dio la misma naturaleza que se me dio a mí. ¿Me está entendiendo? Porque juntos somos la nueva humanidad, la nueva creación que el Señor produjo. A ver, hermano, vamos a ver algunos versículos que hablan de esta nueva creación, de esta nueva humanidad. Segunda de Corintios 5:17, anótenlo y yo lo leo. Pero yo voy a ir leyendo la NBI primero, ¿ya? Segunda de Corintios 5:17. Leo la NBI. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Escuche, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Todo lo que hablamos es aquello que el Señor nos ha revelado. Hermanos, nosotros no estamos compartiéndoles a ustedes cosas que el Señor no nos haya mostrado. Todo lo que hablamos es lo que el Señor nos ha revelado y ha usado a hombres para que seamos instruidos en algún momento. Ha usado a hombres para que recibamos este entendimiento. Ha usado su palabra para revelarse, pero todo eso siempre está sobre la base de la acción, escuche bien, sobre la base de la acción del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Porque, óigame bien, pueden traernos al mejor maestro para enseñarnos, pero si el espíritu de sabiduría no actúa, usted y yo no vamos a entender nada. Gracias a Dios por los hombres que Dios usa, ¿cierto?
Pero si no hay espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, no hay nada. Damos gracias por la mentalidad corporativa que Dios nos está dando. Hermanos, este fin de semana yo voy a estar compartiendo el Evangelio a un grupo. Me llegó otra invitación de una iglesia de Santiago, y tengo que ver si voy a ir o no, pero yo lo agradezco al Señor la mentalidad corporativa. ¿Cuál es la mentalidad corporativa? Cuando empieza Dios a tener grupos de hermanos que dicen, mira, allá hay alguien que está hablando de esta nueva creación. Allá hay alguien que tiene claridad del Evangelio. Invitémoslo. Expongámonos a la enseñanza. Hermanos, esa es la mentalidad corporativa y nosotros necesitamos mentalidad corporativa. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerdan que el día domingo yo les decía que era importante? Les cité que el día sábado el hermano Marco compartió algo, que Dios habló a través de él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que mientras estaba hablando Valentina, Dios habló a través de Valentina? Ya, esa es la mentalidad corporativa. Usted no puede usted decir, es que va a hablar este hermano, a este lo escucho y a este no. No, no, la mentalidad corporativa me enseña a mí que Dios puede hablarnos a través de cualquiera de nosotros. Y obviamente hay hombres que Dios los llamó con gracias, que son las funciones de Efesios 4:11, con más claridad, con más herramientas para enseñarnos. Y necesitamos la mentalidad corporativa que Dios nos está dando. Recordemos que todo lo que Dios nos está dando, escuche, es del cuerpo. ¿O es de nosotros nomás? Del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está extendido en todo el mundo. Lo que se nos da por amor a la iglesia. Lo que yo entiendo, lo entiendo porque Dios ama a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Lo que yo pueda explicar y usted entender es porque Dios ama a la iglesia. No podemos perder de vista, hermano, en la mentalidad corporativa. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. La NBI decía, es una nueva creación. Escuche, no una nueva denominación, una nueva creación. Esta declaración de Pablo es rotunda y categórica y es debido a que Dios está estableciendo esta realidad. ¿Cuál realidad? Si ya nació en Cristo, si ya nació en Cristo, entonces usted es una nueva creación. ¿Me está escuchando? Pero hermano, yo tengo mis problemas, mis debilidades. ¿Usted nació en Cristo? Respóndame por favor. ¿Usted nació en Cristo? Usted es una nueva creación. Pero ¿y mis debilidades? Vuelvo a preguntar. ¿Usted nació en Cristo? Usted es una nueva creación. Deje que las debilidades las arregle el propósito eterno de Dios. Porque usted en el espíritu, usted tiene una conformidad, espíritu, alma y cuerpo. Usted en el espíritu nació de nuevo. Usted en el espíritu está completo. Usted en el espíritu está perfecto, justo y santo. Con eso yo no estoy diciendo que su alma no nació de nuevo y su cuerpo no nació de nuevo. Usted, como ser concéntrico, nacimos de nuevo. Pero el Señor en nuestra alma, Él nos va a ir perfeccionando. Pero en el espíritu usted ya está completo. Y en el alma nos están completando. ¿Se entiende? Y en el cuerpo vamos a ser completados en la resurrección final cuando seamos transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles de gloria. Pero al cielo no entra nada imperfecto. Al cielo no entra usted y yo. Al cielo entra el varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. ¿Y cómo vamos a entrar todos nosotros? En Cristo, pero es donde nos posicionaron ahora. No nos van a posicionar ahí en el futuro. Eso ya ocurrió ahora. Escuche bien. Esa nueva creación está en este proceso de crecimiento, en este proceso de maduración, pero ya es una nueva creación. Mi pregunta es, ¿por qué es una nueva creación? Lo dije hace 3 minutos atrás. Lo dice la Biblia. ¿Cómo nos puso ahí? ¿A través de qué? ¿Pero cómo llegamos ahí?
¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? El que no naciese de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Qué decía 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está nueva, ya. ¿Cómo usted llegó a ser nueva criatura? Al estar en Cristo. ¿Cómo llegó a estar en Cristo? Que nací de nuevo. Porque nació de nuevo. ¿Está entendiendo? Pero estoy lleno de debilidades, hermano. Escúcheme, hermano, escúcheme. Estoy lleno de debilidades. Mi mal carácter me traiciona. Sí, es probable. Es probable. Pero naciste de nuevo. Eres nueva creación. Es que esta debilidad que me tiene mal. Sí, es probable, hermano. Hermano, síganme, porque aquí hay luz. Aquí hay luz en lo que yo estoy diciendo. Es probable. La pregunta que usted tiene que hacerse, ¿nació de nuevo, sí o no? Sí. Entonces usted es nueva creación. Usted es parte de la nueva humanidad. Usted está en Cristo. Y si está en Cristo, usted está en un proceso de formación. Pero usted está en Cristo. Usted es perfecto. Usted es santo. Usted es justo. Usted es el que complace permanentemente a Dios. Hermanos, es ahí donde tenemos que situarnos. Ahí se van a acabar las acusaciones del diablo. Ahí se van a acabar nuestras propias acusaciones. Ahí se va a acabar porque nosotros, hermanos, vivimos midiéndonos. Y lamentablemente donde vivimos midiéndonos, siempre nuestra medida es al debe. Siempre nos falta. Pero escúcheme bien. Usted ya tiene todo lo que tiene que tener a Cristo. Porque Dios decidió que en Cristo se iban a reconciliar todas las cosas y que Cristo iba a ser el todo en todos. Hay una naturaleza de pecado que fue desarraigada y se nos dio una nueva naturaleza. Ni siquiera hay que cambiar. Chuta, hermano, mire lo que acabo de decir. Mire lo que yo acabo de decir. Ni siquiera hay que cambiar. Pero ¿cómo, hermano Víctor? Y todos los textos bíblicos que dicen. ¿Qué dicen qué? Si usted trata de cambiar, usted no va a poder. Usted necesita permitir que la vida de Cristo se exprese. El cambio lo va a lograr Él. ¿Hay que experimentar transformación de vida en el alma? Sí, pero no lo puedo producir yo. Eso es lo que quiero que entienda. No es mi obediencia a la Biblia la que va a lograr eso, sino que es la obediencia de Cristo en mí la que va a lograr eso. ¿Y cómo yo llego a esa realidad? Situándome donde corresponde. ¿Y dónde corresponde? Es que yo nací de nuevo, por lo tanto soy nueva creación, completa. Yo pertenezco a la nueva humanidad. Y ya usted es una nueva creación. ¿Cómo decía el texto? Lo viejo ya y todo ha sido hecho. La NBI dice, lo viejo ya pasó y ha llegado lo nuevo. Nuestra seguridad de salvación, hermano, no es por tu comportamiento, es por estar en Cristo. No tiene que ver con nuestro comportamiento ni con cómo respondo a lo que la Biblia dice, ni con nuestras prácticas eclesiásticas, por muy sinceras que sean. Tiene que ver con su gracia. La salvación es por gracia. La redención es por gracia. La justificación es por gracia. Porque, hermano, si la salvación depende de mi obediencia, no es por gracia. ¿Me está entendiendo? Es una obra humana. Si depende de mi reacción a lo que la Biblia dice, es una obra humana. Ya, yo no estoy enseñando que vivimos como queramos. ¿Estamos de acuerdo? Y que nosotros no somos, que ahora somos cristianos y ya no importa que hagamos lo que sea, nosotros somos cristianos. No, hermanos. Lo que estamos enseñando es que necesitamos entender lo que pasó en la cruz. ¿Por qué Jesús
termina, hermanos, termina su muerte con un grito de triunfo. No fue con un gemido lastimero. Él termina con un grito de triunfo y él grita, Tetelestai, consumado es. Terminé todo. Me mandaste, Señor, a parir una nueva creación y la acabo de parir en la cruz. Yo era el unigénito Hijo de Dios. De hoy en adelante no soy más el unigénito, soy el primogénito porque seré el mayor de muchos hermanos que serán semejantes a mí. Pero está todo terminado. Por eso que el ladrón en la cruz le dice, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón tuvo que haber dicho, pero sí, no he dado muestra de nada. No alcancé a demostrarle a los fariseos que cambié. No alcancé a mostrarle al resto que sí, que doy frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros tengamos que morir día a día porque ya morimos una vez. Sí, morimos día a día. Morimos. Exacto. A la renovación de nuestra mentalidad en el alma. Morimos y nacemos una vez al inicio en el Espíritu y morimos día a día, tomamos la cruz de Cristo día a día y morimos y resucitamos en Cristo día a día en la renovación de nuestra mentalidad. Es que nuestra mentalidad toma control del yo. Me cambia mi renovación, se me renueva mi mentalidad y mis conductas se renuevan. Sí, está bien, correcto. ¿Cómo nos podíamos referir entonces a esa muerte especial que en el fondo me hizo nacer de nuevo? En el tiempo correcto, en el tiempo verbal correcto. Yo morí y nací con Cristo. Yo morí y resucité con Cristo, por eso soy nueva creación. Yo hoy día estoy... No, cada día se produce una renovación de mentalidad. Así, pues, en la forma verbal, escúchame. La forma verbal es la que cambia, no el verbo. Yo morí y resucité con Cristo cuando sufrí la regeneración. Y yo, ahora cambia la forma verbal, yo estoy muriendo y resucitando con Cristo en mi mentalidad. Aquí arriba. Se produce un renuevo. Porque entra una verdad. Cuando entra la verdad, muero. ¿Sí? ¿Correcto? La verdad me mata y me resucita. Me saca la mentira e introduce el diseño de Dios. Y eso cambia toda mi conducta para abajo. Eso es revelación. Esa es la metanoia, el cambio de mentalidad. No hay otra forma de decirlo porque es las palabras que Pablo usa. Pero eso es. Se produjo, es como el arrepentimiento. El arrepentimiento inicial se dio el día que creímos, pero se produce el arrepentimiento constantemente porque arrepentimiento no es llorar, pues. Arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. Y cada vez que nos está cambiando la mentalidad, Vanessa, ¿qué nos está pasando? Pero en el contexto de la metanoia, ¿qué nos está pasando? Y no es el arrepentimiento inicial que nos introdujo en el reino de Dios, ¿se entiende? Y hermanos, por eso es que es tan importante situarnos en la realidad correcta. ¿Y cuál es la realidad correcta? Que usted nació de nuevo, por lo tanto usted es nueva creación. ¿Y la nueva creación quién es? ¿Y esa nueva creación quiénes son? ¿Y quiénes son sus hijos? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que representan a Cristo en la tierra. Por eso que yo les preguntaba días atrás, ¿cómo lo hemos representado? No se responde. Pero el Señor quiere que esa cosa mejore. Hermanos, la iglesia del siglo XII, ¿cómo representó a Cristo? En las cruzadas, matando a miles. Lo hicieron mal. Se equivocaron los hermanos. ¿Por qué? Porque no había entendimiento. Si usted piensa ahora, mire el mundo, lo que tradicionalmente llamamos iglesia. Y hemos sido parte de eso, lamentablemente. ¿Ya? Pero estamos bajo la gracia. Y la gracia sigue hablándonos. Y sigue guiándonos.
¿Hacia dónde? Hacia el entendimiento correcto. Gálatas 6, del 11 al 18. Gálatas 6, del 11 al 18. Yo voy a leer la Reina Valera, pero después vamos a ir mirando versículo por versículo a través de la NBI. Leo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, escuchen, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, en Cristo Jesús, ¿qué es lo único que vale? La nueva creación. Ok. Y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿cuál regla? La de la nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La nueva creación es el Israel de Dios. El Israel de Dios no es la nación de israelita que está ahí al lado del Mediterráneo. El Israel de Dios es la nueva creación, la iglesia, los representantes de Dios en la tierra. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. NBI, versículo 11 y versículo 12. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. En muchos lugares usted va a oír esto. Si obedecemos, Dios nos bendice. ¿Ya? En otros lugares usted va a oír esto otro. En la obediencia está la ganancia. En algunos lugares quieren obligar a algunas cosas. Si no haces esto, no eres salvo. Pero el pacto eterno no dice eso. El pacto eterno, mire lo que dice. Si estás en Cristo, fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice que tienes que obedecer para ser bendecido. El nuevo pacto dice que tienes que estar en Cristo. Y para estar en Cristo hay que nacer de nuevo. Y no eres tú el que se mete dentro de Cristo. No eres tú el que decide nacer de nuevo. Acuérdense que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la exousia, la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿De quién es voluntad? ¿Voluntad de quién es que alguien sea hijo de Dios? De Dios. De Dios, ya. Dios hace nacer de nuevo, Dios nos pone en Cristo. Pero lamentablemente algunos dicen, si no haces esto, te va a ir mal. En la obediencia está la ganancia. Si no obedeces, Dios no te bendice. Pero el pacto eterno dice que el que está en Cristo está bendecido con toda bendición espiritual. O sea, hermano, con toda. Pero escuche, bendición espiritual. ¿Ya? Luego, ¿cómo es la cosa según el pacto eterno? Si usted está en Cristo, usted está bendecido. Ahora escuche, según el pacto eterno, luego que usted comprendió eso por revelación, usted obedece por amor a Dios. Pero usted ya comprendió que usted está bendecido. Usted no obedece para que le den. ¿Eso se entiende? Usted obedece, el cristiano sí obedece, pero es por amor a Dios. Pero ya entendió que él está bendecido. Hermano,
usted está bendecido aun cuando no obedeció. Porque es así de categórico el nuevo pacto. Y el entender esto es lo que nos va a llevar a obedecer por amor, a que la obediencia de Cristo se manifieste en nosotros. No es para ser bendecidos, obedecemos porque ya hemos sido bendecidos. Verso 13, estoy en la NBI. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Miren lo que Pablo dice. Esos que los obligan a obedecer, ni siquiera ellos obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Verso 14. En cuanto a mí, dice Pablo, jamás me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermano, ¿usted piensa que el apóstol Pablo tenía humanamente de qué jactarse? Sí. Tenía harto. Fue el instrumento para que se abrieran congregaciones en todo el mundo conocido. Hermano, no había internet, no había TikTok, no había WhatsApp, no había computadores, no se podía imprimir una enseñanza, no había Zoom para proyectar desde Galacia a los hermanos de Colosas, que se conectaran los de Filipenses y los de Efeso. Eso no existía. Pero ese hombre fue el que Dios usó, hermanos, ese hombre fue el que Dios usó para que se abrieran muchas congregaciones. Ese hombre tenía de qué jactarse. Sí. Pero él dice, no tengo de qué jactarme sino de su gracia y de su cruz. Si me voy a vanagloriar de algo, va a tener que ser de la gracia. ¿Y sabe lo que pasa cuando nos vanagloriamos de la gracia? No es vanagloria. Porque la gracia no es mía. Cuando yo me vanaglorío de la gracia, o cuando yo me glorío en la gracia y me glorío en la cruz, lo que yo estoy dejando en evidencia es mi total incapacidad. Y es un reconocimiento de que si estoy en el reino, si soy parte del reino, es por la obra del Señor. Si estoy bendecido como la Biblia lo dice, es porque Él así lo decidió y no porque yo lo merezco. Es porque Él lo diseñó, lo planeó allá en la fundación del mundo y Él lo concretó y no hubo nadie que se le opusiese. Y Él llegó el momento y me llamó de las tinieblas a la luz y Él me puso en Cristo, Él me colocó en Cristo porque Él quiere, hermano, que yo lo represente en esta tierra hasta el último día de mi vida. Todavía hay tiempo para entender esto, hermano. Algunos pasamos los 50, los que tienen 30, los que tienen 40, tienen más tiempo para que representen bien al Señor. Porque si nosotros no lo hemos hecho, que otros representen bien al Señor, que las nuevas generaciones representen bien al Señor. Verso 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo único que importa es ser parte de una nueva creación. Eso dice Pablo. Ahora escúcheme bien. Eso tiene que ser lo único que nos tiene que importar a nosotros, que somos parte de la nueva creación. Necesitamos entender esta verdad. Necesitamos entender esta realidad espiritual. Hermanos, ¿sabe por qué necesitamos entender esta verdad y esta realidad espiritual? Porque estamos hablando de madurez. ¿Se acuerdan que días atrás les mencioné que usted no va a dejar a un niño de 3 años responsable de la casa? ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted deja a un niño de 3 años, hermano, responsable de su casa, el que tiene problema es usted. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Un niño de 3 años no puede hacerse cargo de la casa. Cuando ese niño ya usted vea que es responsable, que está grande, que puede cuidar, que puede cerrar bien las puertas, las ventanas, que va a poder cuidar la casa, usted lo va a dejar responsable. Pero usted no puede dejar responsable de una casa a un inmaduro. Dios no va a designarnos ni asignarnos los roles y las funciones mientras no haya madurez. Necesitamos madurar. De que la vida que está en nosotros va a acabar siendo expresada y manifestada. Eso es madurez. Pero primero necesito comprender por revelación que yo soy parte de una nueva creación.
Mientras yo no entienda, hermanos, que somos parte de una nueva creación, no se va a producir la madurez. ¿Me están siguiendo? Pablo dice aquí, no se trata de estar circuncidado o no. No se trata de guardar el sábado o no. Aquí no se trata de cómo te comportas o no. Escuche bien. No se trata de cómo te comportas o no. Lo que es tan importante para tanta gente. Porque sabe, hermano, que hay gente que logra comportarse bien. Hay gente que logra. Por lo menos delante del resto. Y como logra comportarse bien, después se jactan de eso. Como yo. Y no lo otro. ¿Cómo ese no lo hace y yo sí puedo? Se nota que ese no es hijo del Señor. Porque los que somos, lo hacemos. Hermano, no se trata de circuncidarse. No se trata de guardar el sábado. No se trata de tu comportamiento. ¿Me está escuchando? Se trata de la obra de Cristo en ti. Se trata de que tú eres parte de la nueva creación. Se trata de quién eres tú en Él. Ese es el punto. ¿Por quién soy en Él? Eso que yo soy en Él es lo que determina todo. Si yo estoy en Él se va a manifestar y Él se va a expresar. Pero primero yo debo estar muy claro de cuál es mi realidad. Y mi realidad es lo que se me ha dado por gracia a través de la cruz. ¿Cuál es mi realidad? Que yo nací de nuevo. Hermano, es que hay 1000 dedos acusándome. ¿Naciste de nuevo? Entonces tú eres parte de la nueva creación. ¿Y qué hacemos con los dedos que acusan? Tranquilo, tranquila. La vida de Cristo expresada en ti y a través de ti va a ir bajando esos dedos. Soledad. ¿O no? Tiene que ver con entender. Tiene que ver con lo que pasa es que eso es casi lo mismo, porque te acuerdas que el domingo vimos un texto que hablaba de la actitud de nuestra mente, que teníamos que ser renovados en el entendimiento del nuevo hombre. Yo les expliqué en el espíritu del entendimiento del nuevo hombre, ¿se acuerdan? De la mente. Ese espíritu de la mente es actitud de la mente. O sea, esa actitud, si yo tengo una actitud proclive a la nueva realidad, es porque la mente me está cambiando. Si no, no la puedo tener. Si yo tengo una actitud proclive a la nueva realidad, o si yo, ahora escúchame, si yo constantemente estoy rechazando la nueva realidad, ignorando la nueva realidad, es porque no he recibido el entendimiento. Y yo, hermano, lo más probable es que esto vaya a pasar varias veces, que usted se siente insultado en su intelecto por mí, pero yo lo siento. No está entendiendo usted. Porque cuando uno empieza a entender, la actitud de la mente es proclive a eso. Es proclive, uno quiere, uno dice, sí, yo quiero, yo necesito esto. Ahí voy a estar. Yo no necesito, pero eso no va a pasar si el espíritu de sabiduría y revelación no está actuando en mí. Lo glorioso de esto es que Dios quiere que el espíritu de sabiduría y revelación actúe en nosotros. Verso 16. Sigo en la NBI. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Cristo y su iglesia. ¿Ya? Porque la iglesia no está aparte de Cristo. Acuérdense que la cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. La cabeza es la cabeza de un hombre y el cuerpo es el cuerpo de un hombre. El hombre es Cristo, el varón perfecto. ¿De acuerdo? ¿Quién es el nuevo Israel? Cristo y la iglesia. Cuando no entendemos el diseño original de Dios, que es lo que hemos estado viendo entre el martes pasado y hoy día, pensamos que aún hoy, en el año 2025, Israel como nación sigue siendo el pueblo de Dios. Yo creo que eso ya lo entendimos ya, ¿cierto? Estuvimos viendo Romanos, tiempo atrás, 9, 10 y 11, donde dejamos claro eso. Y por eso la iglesia evangélica siempre está levantando la bandera de Israel y dogmatizan el estar bendiciendo a Israel
Y están diciendo que Israel es el reloj profético de Dios y que lo que pasa en Israel hay que estar atento porque... No, hermano, ¿sabe que hay que estar atento? Al diseño de Dios. La iglesia no puede estar mirando lo que está pasando en Israel. La iglesia tiene que estar mirando la agenda de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora aquí con nosotros? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿De qué se trata lo que Dios está hablando en este tiempo? La realidad del nuevo pacto me dice que Israel es una nación más en este mundo que está perdida y necesita a Cristo. La verdad del nuevo pacto. Porque para Dios, su Hijo y su iglesia, ellos son el verdadero Israel. Su Hijo, que es Cristo, y nosotros la iglesia, juntos somos el verdadero Israel. Entonces Israel ya no es una nación especial. Israel no es el reloj profético de Dios como algunos enseñan. Israel es una nación más. No tenemos que bendecir más a Israel que a Bolivia. ¿Ya? Ahora, al Israel que hay que bendecir, y a la iglesia. Hay un solo problema en eso que acabo de decir. Que la iglesia está bendecida con toda bendición espiritual. Y si usted es parte de esa iglesia, de ese Israel, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Verso 17 y verso 18. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Acompáñenme a Romanos 6:4. A Romanos 6:4. Leo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a leer lo que dice la NBI. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros llevemos una vida nueva. Pero esa vida nueva no es el resultado de tu esfuerzo. Esa vida nueva es la vida que Cristo puso dentro de ti. ¿Y qué vida puso Cristo dentro de ti? Su vida. Esa es la vida nueva que usted tiene. Porque si usted escucha bien a los predicadores de hoy día, están hablando de una vida nueva que tiene que ver con un nuevo comportamiento. Y no, la vida nueva es la que genera las nuevas conductas. No es el nuevo comportamiento que me hace decir a mí, qué bueno está viniendo la vida nueva. La vida nueva llegó a ti el día que creíste. Por eso volvemos al inicio. ¿Naciste de nuevo? Entonces eres parte de la nueva creación, se te dio la nueva naturaleza, eres un hijo de Dios y tienes la vida nueva. En lo que vimos se nos hablaba de un nuevo nacimiento, de una nueva creación, y ahora se nos habla de una nueva vida. Hermanos, esto anótenlo. Ustedes y yo ya tenemos esa nueva vida. Esa nueva vida es la vida de Cristo. Ustedes y yo ya tenemos esa nueva vida. Y esa nueva vida es la vida de Cristo. No hay que ganársela, no hay que lograrla, no hay que esforzarse por tener esa nueva vida. Esa nueva vida es la vida de Cristo y ya llegó a tu vida el día que tú creíste, el día que tú naciste de nuevo. Efesios, capítulo 2, verso 14 al verso 18. Voy a leer solamente la NBI. Efesios 2, del 14 al 18. Voy a leer la NBI, pero me interesa que usted trate de seguir la lectura en su Biblia. Porque Cristo es nuestra paz. Usted no necesita orar por paz. ¿Está oyendo? Vamos a tener que cambiar nuestras oraciones, hermano. O sea, ya no puedo decir, Señor, trae paz sobre Vanessa. Si Vanessa está viviendo una situación difícil, yo no voy a poder orar, Señor, trae tu paz sobre ella. Yo voy a tener que orar así. Señor,
que en Vanessa experimente la paz que tiene dentro. Que la vea. Porque la paz es una persona. Es Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, así os la doy. Mi paz os dejo. La paz quedó aquí, no quedó en la tierra. La paz mundial de Juan Pablo II no va a venir nunca. La paz está solamente en los que han nacido de nuevo, en los hijos, en la nueva creación. ¿De acuerdo? Ahora, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Por qué dos pueblos? ¿Cuántos pueblos existían en los tiempos bíblicos? Según Dios, existían dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y los gentiles eran todos los pueblos de la tierra. Según Dios, Él agrupó a toda la humanidad en dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y dice el texto que de los dos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, ahora hizo uno, derribando mediante su sacrificio la pared o el muro de enemistad que nos separaba. Verso 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, escuche, para crear en. ¿Qué significa en? Dentro de él. Para crear dentro de sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad. Así la traduce la NBI. ¿Cómo dice la Reina Valera? Un nuevo hombre, ya. Una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que vendría siendo ¿quién? La iglesia, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Hermano, aquí está hablando la Biblia del cuerpo de Cristo. Ese es el diseño original. Hermanos, el diseño original, lo que Él pensó allá en la eternidad, Él pensó en un solo hombre. Y dentro de ese hombre, perfecto, justo, santo y recto, poner una nueva humanidad. ¿Que vendría siendo quién? ¿La nueva humanidad? La iglesia. ¿La iglesia sola? Con la que- Cristo y la iglesia. Esa es la nueva humanidad. Y la iglesia, Cristo y la iglesia son los representantes de Dios en la tierra. Hermanos, la iglesia es Cristo. Y usted, que es miembro del cuerpo de Cristo, usted es Cristo. Y eso es lo que nos cuesta entender. ¿Sabe por qué nos cuesta entender eso? Porque miramos nuestra realidad temporal. Usted se conoce, ¿cierto? Algo se conoce. Porque si no se conoce nada, estamos mal. Pero yo creo que algo se conoce, ¿cierto? Y uno se conoce y uno dice, chuta, no doy ni el alto ni el ancho. Pero cuando yo hago esa medición, yo estoy parado en mi temporalidad. ¿Dónde tengo que pararme? ¿Dónde tengo que posicionarme? En la eternidad, en lo que Cristo hizo y dijo. ¿Qué hizo Cristo? Me hizo una nueva y me introdujo ¿dónde? No, ¿dónde me introdujo? En Cristo. ¿Y cómo me bendijo? Ya. ¿Y cómo? Midas ahora ahí. Por lo tanto, somos los fieles representantes de Dios en la tierra. Ah, pero hermano, ¿y lo otro? Tranquilo. Lo otro tiene que madurar. Si lo entendemos, si el problema es que no lo hemos entendido, si lo entendemos, la maduración va a empezar a verse. Porque, hermanos, insisto, ¿se acuerdan cuando un día dije, hermano, esto no es madurez? Porque tenemos enredados los conceptos, pensamos que madurez es ser agallado. En términos chilenos, hermana Catherine Pinillo. Es ser vivo. Como decía Gary Medel,
es tener chispeza. Y no, por hermano. Tener chispeza es justamente tener chispeza, no es madurez. La madurez es ser formado a la imagen de Cristo. Verso 17 y verso 18. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? ¿Quiénes eran? Gentil. Los gentiles. Y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Los dos necesitaban paz. La paz es un ser. Los dos necesitaban a Cristo. ¿Está entendiendo? Ya. Pues por medio de Él tenemos acceso. Por medio de Él. ¿Cómo se está hablando de la paz? Porque ahora me dice que por medio de Él. Porque Él es. Y Él es. Y Él es la paz. Porque por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ahora escuchen. En la iglesia solo existe una nueva humanidad. O un nuevo hombre. La nueva humanidad, ¿de quién está compuesta? Escuche, la nueva humanidad, ¿de quién está compuesta? De todos los que han nacido de nuevo. ¿Oyó, hermanos? La nueva humanidad está compuesta de todos los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo fueron colocados en Cristo. Ahora escuche esto. Escuche por favor, hermanos. Fuera de Cristo. ¿Me está oyendo? Hermano, ¿me está oyendo? Fuera de Cristo podemos hablar de diferentes culturas, de diferentes sistemas políticos, de diferentes nacionalidades, pero en Cristo no existe nada de eso. En Cristo existe una nueva humanidad, una nueva creación. Escuche bien, escuche bien. No está mal amar, valorar y apreciar nuestra cultura. Pero el extremo de esto se llama racismo. No está mal amar que usted es chileno, apreciar la cultura chilena y que le guste la cueca chilena. No está mal. Pero el extremo de esto es racismo. Cuidado. En la iglesia no existe el europeo, el asiático y el latino. Eso no existe. En la iglesia no existen diferentes razas. No existen distinciones de colores. Solo existe una nueva creación. ¿Se acuerdan que eso fue lo que dijo Pablo? Que lo único que vale para Dios es una nueva creación. Lo importante es que Dios siempre pensó en esa nueva creación, en esa nueva humanidad. Y esa nueva humanidad Dios la pensó solo en Cristo. No importa si usted tiene la nariz respingada o tiene un muñón aquí en la nariz, como yo, no tiene que preocuparse por eso. No importa si usted es de tez oscura o tez blanca, de ojos rasgados, de bolsas de ojeras o no, no tiene ninguna importancia. No importa si aquí tenemos gente de color negro, de color blanco, de color amarillo. Hermanos, no importa. Lo único que importa es una nueva creación, porque ese es el diseño original. Esa es la idea original de Dios. Tener en un solo hombre una nueva humanidad. Efesios 4:13, me queda poquitito. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo leyó? Voy a leer la NBI. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Yo le quiero dar un dato que le va a servir para las próximas lecciones. Ahí donde dice conforme, la palabra es medida. Que mida, ¿ya? Que mida la estatura de Cristo. ¿Ya? Sí, está bien. Esa es. Sí, está bien. Léelo completo, a ver. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Dios. Esta medida, ¿eh? Ahí está la palabra medida, que es conforme. ¿Ya? ¿Y eso es madurez? De eso estamos hablando. Ahora, esta es la idea original de Dios. Esto que yo acabo de leer, Vanessa, léelo de nuevo. En esa. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Está clarito. Ese proceso continuará, yo le agregaría algo, no a la palabra de Dios, sino que a la idea. ¿Ya? Ese proceso continuará, escuche, ese proceso continuará en nuestras almas. Porque en el espíritu no hay ningún proceso. Está todo hecho. Está todo consumado. Usted es perfecto. Pero en su alma, ese proceso continuará hasta que todos lleguemos a la medida de la madurez de Cristo. Esta es la idea original de Dios. Esta siempre fue la intención original de Dios. Esto, hermanos, fue lo que Él diseñó. Hermanos, esto, por esto estamos aquí. Por esto nos sacaron de tinieblas a luz. Por esto nos congregamos. Si hacemos una coinonía es por esto. Por esto bautizamos a la gente. Por esto predicamos. Por esto grabamos esta enseñanza y la publicamos para que otros lo oigan. Por esto es que usted viene a las reuniones. Por esto, por el diseño original. Hermano, no hay otra razón. No es para que se te solucionen los problemas, no es por los panes y los peces. En los problemas Dios va a estar ahí. En los problemas Cristo permanece dentro de ti. En los problemas vas a tener paz y va a haber salida. En los problemas va a haber provisión. En los problemas se va a manifestar la obra de Cristo. Pero usted y yo estamos aquí no por los panes y por los peces. Usted y yo estamos aquí por el diseño original. Esto es lo que Él pensó. No tuvo que improvisar después de lo de Adán. No improvisó después de la obstinación de Israel. No, esto es lo que Él siempre quiso. Dios no está improvisando contigo. Te planificó allá en la eternidad pasada para hacer lo que está haciendo contigo hoy día. Hermano, yo noté aquí con negrita, no te frustres más. Mira la vida desde la posición correcta. Es que nos han pasado cosas malas, hermano, en mi vida, en la mía también. Pero posicionémonos donde corresponde. En Cristo Jesús. Dios no está improvisando contigo, hermano. Esto es lo que Él siempre quiso. Esta es la meta de Dios, el objetivo supremo de Dios. ¿Cuál? Una humanidad que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, en este tiempo, de formar parte de esta humanidad. ¿Cuál humanidad? La nueva creación. Ya. Por gracia. Por eso formamos parte. Por gracia. No lo merecíamos. Jamás lo vamos a merecer. Pero por gracia hemos sido puestos en Cristo. Hermanos, por gracia hemos sido puestos aquí en Cristo. Kika, por gracia tú estás en Cristo. Soledad, por gracia eres parte de la nueva creación. Por gracia. Por decisión de Dios, hermano Juvencio, usted fue puesto en Cristo.
Paula, por gracia te pusieron en Cristo. Esa es la idea original. Marco, por gracia fuiste escogido para estar en Cristo. Marlin, por gracia fue puesta en Cristo. Esa es la idea original. ¿Por qué nos reunimos? Por causa de la idea original. ¿Por qué cantamos palabra cantada al Señor? Por causa de la idea original. ¿Por qué predicamos? Por causa de la idea original. ¿Por qué participamos en esto? Porque estamos entendiendo que hay que colaborar al propósito eterno de Dios. Soy responsable de colaborar. Ya entendí, Señor, ya entendí. Para ser parte de esta nueva humanidad, a Dios le plació que naciésemos en esta época. Parece que esto se lo dije alguna vez. Yo antes decía, no haber nacido en tiempo de David. ¿Cómo habrá sido vivir en tiempo de Goliat? ¿O cómo habrá sido vivir, hermano, en tiempo cuando los judíos entraron a la tierra prometida y ver los racimos de uva gigantes? ¿Cómo habrá sido? Yo que anhelaba esas cuestiones, hermano. Hermano, la ceguera era grande. Porque no entendía que haber nacido en esta época, hermano, fue una decisión de Dios por gracia. Pudimos haber nacido, hermano, ¿te imaginas haber nacido en el tiempo de las cruzadas? En el tiempo, hermano, en el siglo III. Nacimos en esta época, por gracia. Y por su gracia, Él permitió que formemos parte de la nueva creación. Hermano, no se distraigan. Somos parte de la nueva creación. Somos parte. Pero hermano Víctor, nuestras debilidades. ¿Nació de nuevo? Hermanos, ¿nació de nuevo? Hermano, escúcheme a mí. ¿Nació de nuevo? Sí, amén. Y ahí si nació de nuevo, somos parte de la nueva creación. Hermanos, y somos parte de la nueva creación por gracia. Aún sabiendo cómo somos, hermanos, aún sabiendo cómo somos. Por favor, hermanos, hermanos míos, yo les hablo en el nombre de Cristo. Aún sabiendo cómo somos, a Él le plació escogernos para poder ser sus representantes en la tierra. Yo no entiendo eso. Y no lo digo por ustedes, hermano, yo lo digo por mí. Yo no entiendo eso. Yo necesito que Dios me revele a profundidades. Lo único que logro ver aquí hasta ahora es mucha gracia, mucho amor y mucha misericordia sobre mi vida. Porque Él siempre supo cómo éramos. Pero igual nos llamó para ser formados en la imagen de su Hijo, para ser los representantes de Él en la tierra. Para que cuando la gente nos vea a nosotros, lo puedan ver a Él. Pero hermano, eso no ha sido hasta así. Probablemente no. Pero el Señor de misericordia no nos sacó del diseño. Nos dejó ahí. ¿Sabe? Sigue confiando. Hermano, escucha bien lo que le estoy diciendo. Sigue confiando, no en usted ni en mí, sino en aquel que te habita. Él sigue diciendo, aquel que la buena obra empezó en ti, será fiel en perfeccionarla. La buena obra es el diseño original. La buena obra es el propósito eterno del Padre. La buena obra es el buen propósito de su voluntad. La buena obra es ser formado en la imagen de Cristo. La buena obra es que Él sea el todo en todos. Por eso no se trata de exaltar nuestro ego, ¿vale? Mira, en base a tu pregunta, sino de ir muriendo, de ir menguando. ¿Pero cómo? Si ya morí. Morí para nacer de nuevo. Y sigo muriendo mientras soy reformateado en mi mentalidad para que mis conductas sean cambiadas. Voy menguando. ¿Pero cómo? ¿Por qué tengo que menguar? Para que la vida de Cristo se exprese y se manifieste. No es que yo soy aniquilado, sino que yo soy absorbido por la vida de Cristo.
para que cada vez Él pueda verse más y más, y Él se pueda dar a conocer más y más. Termino aquí. La gente necesita verle a Él. No necesita vernos a nosotros. Pero escuche, pero para verle a Él, nos necesita a nosotros. ¿Está entendiendo? Ay, ¿por qué Dios viene nomás y no se revela así a través de Miguel, de Rafael? Porque Dios tomó una decisión, que Él se iba a manifestar a través de una nueva humanidad. ¿Está entendiendo? Repito la idea. La gente necesita verle a Él, ¿cierto? A Cristo. No necesita vernos a nosotros. ¿Correcto? Porque tiene que verlo a Él. Pero nos necesita a nosotros para verlo a Él. Porque Dios decidió que a través de nosotros Él se iba a manifestar y se iba a expresar. Necesitan ver al Cristo que está en nosotros. Ese Cristo quiere manifestarse y expresarse en y a través de nosotros. Este es el diseño original. ¿Por qué estamos aquí? Por causa del diseño original.